Bueno, ya vamos grabando eso y bienvenidos otra vez. Yo digo eso siempre y es lo mismo para mí siempre. Es muy divertido para mí compartir con ustedes. Americano. Ok, vamos a seguir hablando de las defensivas, diferentes tipos y coberturas. Hoy, parte de esta presentación va a ser un repaso. La otra parte va a ser vamos a introducir algo nuevo, pero antes de empezar, quiero hacer un poco de propaganda para algo que está ocurriendo hoy, que es la verdad uno de mis juegos favoritos cada año. Es el juego entre dos de las academias de servicio del ejército de los Estados Unidos. El West Point en el estado de Nueva York, que es del ejército, y la academia, disculpe, en Maryland, se llama Annapolis, que es la escuela de la Fuerza Marítima. Sí. Y es muy interesante para mí porque, bueno, tiene una larga historia. Estas dos universidades en los Estados Unidos tienen más de 200 años de historia, creo, y más de 100 años de historia jugando fútbol americano. Y los dos juegan la opción. Como pueden ver por sus formaciones aquí abajo, el equipo de la izquierda es Annapolis, o lo llamamos en los Estados Unidos Navy, la Fuerza Marítima, y el Ejército, creo que eso es el nombre correcto, está a la derecha. Pueden ver, eso es algo clásico de sus estilos, o ha sido algo clásico durante las últimas décadas. Y no sé, me gusta mucho este juego porque nadie juega así jamás. Y las dos escuelas hacen eso porque no tienen acceso al tipo de deportista que tienen las otras universidades. O sea, la mayoría de los deportistas en los Estados Unidos quieren ir a la NFL. Muy pocos quieren ir a servir en el ejército después de cumplir su tiempo en una universidad así como West Point o Annapolis. Entonces, eso coloca un límite en el tipo de jugador que puede tener estas universidades. Entonces, ¿por qué tienen no sé, ese límite? Como dije, ellos utilizan esta táctica porque no requiere jugadores muy buenos, la verdad. Como dije hace algunas semanas, este tipo de ofensa solamente requiere mucha repetición y mucha precisión en cada jugada. Entonces, es una manera para un equipo con menos talento que otro tener la oportunidad que ganarla. Uh, y eso es lo que hacen estos dos equipos de una manera muy excelente. También ocurre eso aquí arriba, es lo que se llama en los Estados Unidos Air Force. Es una escuela de la Fuerza Aérea en Colorado. Ellos, bueno, tienen el mismo, digamos, problema reclutando jugadores, entonces utilizan la misma estrategia. Ellos son las tres, como llamamos, academias de servicio, como dije, el ejército, la fuerza marítima y la fuerza aérea, y son muy, muy buenos, muy divertidos para ver cada año. Y mi último anuncio, digamos, es que el fin de pasado fue, en mi opinión, el mejor juego de esta temporada
la NCAA. Fue la Universidad de Coastal Carolina, allá en Carolina del Sur, creo, contra BYU, que es una escuela de Utah. Y fue muy, muy bueno. BYU casi ganó en la última jugada, pero Coastal Carolina tiene una ofensiva muy interesante, que es muy parecido al opción triple que tiene Army, Navy o Air Force. Es un poco diferente, pero me gustó la variación, entonces quería, si quieren ver, voy a poner eso en el chat, por si acaso quieren ver los highlights. ¿Dónde está? Un momentito. Sí. Y si ponen esos en YouTube van a ver algunos highlights que son bastante, sí, bastante buenos, en mi opinión. Bueno, como dije, vamos a comenzar con un poco de repaso a los tipos de defensiva, hablando de, ya hablamos del 4-3, el 3-4, el 4-2-5, el nickel y el dime. Obviamente el 3-4 tiene 4 linieros, 3 linebackers. El 3-4, 3 linieros, 4 linebackers. Hablamos un poco de algunas variaciones la última vez. Si vamos a hablar de las coberturas, bueno, lo más complicado va a ser las coberturas de zona. Y cada zona tiene un nombre diferente. Entonces vamos a intentar colocar los jugadores en la cancha según su zona. Normalmente la parte más profunda de la cancha va a ser dividida en tercios o mitades o cuartos a veces. Esta es una cobertura 3, entonces va a estar dividida en 3 partes. Y esta es nuestra primera manera de asignar zonas y jugadores. Después tenemos esta zona aquí, que siempre se llama el flat. Y es una parte bastante importante, el flat aquí. Y aquí en el medio tenemos la zona que se llama el hook o el curl, que se refieren a diferentes rutas, digamos, que pueden hacer los receptores. Y vemos aquí, como hablamos la última vez, las diferentes técnicas con sus números. Como les dije, este es algo muy importante que entender, porque sí, este es el idioma con el que los entrenadores, los coaches hablan. Entonces va a ser muy importante entender el deporte. Sí, una cosa más ahora que lo veo, esta palabra es bastante importante, contain o contener, digamos. Normalmente o va a ser una ala defensiva o va a ser un linebacker o en este caso un nickelback, dependiendo de la jugada, que tiene lo que se llama contain, que tiene que contener la jugada. Y eso significa que en esta jugada, esta ala no puede permitir que la jugada lo pase, digamos. Él tiene como un poco como el pateador en este video que vimos. Su responsabilidad es mantener la jugada en el medio más o menos de la cancha. Entonces, él, si tiene que hacerlo, va a tomar esa dirección para mantener o para hacer que el corredor o quarterback, lo que sea, tenga que, tenga que quedarse
en el medio de la cancha. Este es un aspecto muy importante de la estrategia. Bueno, ¿cómo borro eso? No sé. Bueno. Ay, perdón. Ok, tenemos, como vimos, un nickel con 5 dBs y un dime con 6 dBs. Bueno, vamos a hablar primero de los diferentes tipos de zona. Una característica importante de esta estrategia, digamos, es que los corners van a estar enfocados en el quarterback. Su postura, digamos, va a ser más abierto. ¿Y qué es lo que quiero decir por eso? Bueno, si digamos que esta computadora es el receptor y el quarterback está en esa dirección, si soy un corner jugando una cobertura 3, 2, cualquier tipo de zona, yo voy a tener una postura así, mirando hacia el quarterback, ¿ok? Pero si es hombre, voy a estar más así, mirando directamente al receptor. Esta es una pequeña diferencia entre zona y hombre. Desde una perspectiva ofensiva, quieres buscar espacios. Ninguna cobertura va a ser perfecta. Siempre va a haber espacios y es importante en las jugadas crear conflictos para los DBs. Otra vez, este es el tipo de las diferentes zonas, dependiendo de la cobertura. Como pueden ver, tenemos flat, y cada equipo va a tener una terminología un poco diferente. Entonces, sí, pero siempre van a hablar de flat aquí. Algunos incluirían el out con el flat dependiendo del equipo, pero tenemos el hook and curl. A veces esos son combinados, a veces son diferentes y un jugador va a tener el hook, otro va a tener el curl. El hold es muy importante, existe en una cobertura 2 y vamos a hablar de eso. Y el swing normalmente está incluido en el flat. El swing es una ruta que hace un corredor cuando hace eso, básicamente. Y normalmente, como vamos a ver, esta es como una última opción para el quarterback. Entonces, esta es otra perspectiva, visión, digamos, de las diferentes zonas. Este es uno más, como pueden ver, es un 4-3, cobertura 2. Como pueden ver, cobertura 2 porque tenemos a 2 jugadores en la parte más profunda de la cancha. Sí, perdón. Como dije, algunas zonas van a estar combinadas a veces. Este linebacker tiene el hook y el curl, y tiene el flat y lo que sería en la otra foto que vimos, la otra imagen, el out. Sí, cobertura 2 otra vez. Es básicamente eso. Algunas características básicas que ya han debido que ver es que el corner siempre va a tener el flat y siempre vamos a tener 2 jugadores, normalmente los 2 safeties profundos. Y bueno, ¿dónde están las debilidades de esta cobertura? Hay algo que se llama la olla, digamos, del cobertura 2, que está aquí y aquí entre el corner y el safety. Y también hay un espacio grande entre los safeties. Las fuerzas tienen 5 jugadores abajo
tiene más apoyo para corridas. Las salidas son más difíciles para los receptores porque los jugadores están sí, más cerca, o los corners están más cerca de la línea porque no tienen responsabilidad profunda. Y también te quita los flats, otra vez porque los corners, volviendo al dibujo, están más cerca de la línea y no tienen responsabilidades más profundas, digamos. Las debilidades, como dije, están en el medio y en cada lado. Y las rutas mejores para ganar esta cobertura son el smash y niveles, o levels en inglés. Tenemos una variación que se llama un Tampa 2. Y también hay otra variación que se llama dos hombres, cuando hay dos safeties guardando la mitad de la cancha y los demás están jugando hombre a hombre. Levels. Como pueden ver, tenemos dos niveles. Esta jugada fue algo que los Colts hacían muchas veces con Peyton Manning. Y lo que pasa es, ahí, de hecho, en mi equipo, en la universidad, teníamos una jugada así. Pero esta ruta del H, bueno, lo que va a pasar es que el quarterback va a leer o el linebacker de este lado o el linebacker de este lado. Y si el linebacker aquí va con esa ruta del H, entonces el quarterback lo va a lanzar al X. Lo mismo aquí, si es el linebacker, el strong side linebacker, va con el Y, el quarterback lo lanza para Z. Y esto es lo que quería decir cuando dije que un equipo, una ofensa, tiene que poner, una ofensiva, disculpe, tiene que poner los defensores en conflicto, porque aquí ambos linebackers tienen un conflicto. Van a ir con la ruta del H o Y o X o Z. Depende y siempre van a ver a alguien abierto porque esta jugada es diseñada para, sí, para crear ese conflicto y hacer que uno de esos receptores sea abierto. Pero es importante tener cuidado también con esa combinación de ruta porque quieres lanzar la pelota, por ejemplo, si lo lanzas al X, tienes que lanzarlo antes de que llegue a este linebacker. Igual con el H, quieres lanzarlo antes de que llegue a safety porque puede interceptar el pase. La otra combinación es smash y casi les prometo que cada equipo en los Estados Unidos tiene esa jugada. Y la idea otra vez es aprovechar del espacio al lado en la cobertura 2 y poner a los corners en conflicto. Porque el quarterback tiene que, en el lado izquierdo, tiene que cubrir o el X o el H. Y no importa qué hace, alguien va a estar abierto. Es muy difícil cubrir esa combinación. Yo jugué con un corner que lo podía cubrir bastante bien, pero eso es muy, muy raro. Sí, otra vez, hablando de diferentes combinaciones de rutas, algo que me encanta es, el fútbol americano es la creatividad y la habilidad de hacer la misma cosa de diferentes maneras. Porque lo que tenemos en esta jugada es esencialmente la misma cosa en ambos lados. En ambos lados estamos poniendo en conflicto el corner, solamente lo estamos haciendo por medio de dos combinaciones diferentes.
Aquí, el lado izquierdo, tenemos un smash y tenemos ay, no sé, no me acuerdo exactamente la combinación para el lado derecho, mas sí, en ambos casos tenemos a un jugador aquí en el flat y tenemos un jugador en el espacio, lo que se llama el espacio de la cobertura 2. Entonces, sí, es una manera de hacer la misma cosa, pero con rutas diferentes. Y este es algo muy importante tener en cuenta cuando estamos hablando de la estrategia en general en el fútbol americano. Sí, hay muchas maneras diferentes de hacer la misma cosa y muchas veces en la NFL o en las mejores universidades de la NCAA, todo se trata de disfrazar lo que estás haciendo. Porque la mayoría de los equipos tienen las mismas jugadas, solamente que ellos tienen diferentes maneras um, sí, de llegar a los mismos lugares. Este es otro ejemplo aquí en el lado izquierdo. Tenemos esencialmente un smash, pero con una ruta diferente del X. Y tenemos en el lado derecho no me acuerdo el nombre de esta combinación, perdón, pero la idea es poner en conflicto este safety. No va a poder cubrir los dos receptores. Ok, cobertura 3. Ay, no, perdón, este es el Tampa 2. Me confundí porque en muchas maneras el Tampa 2 es muy parecido a la cobertura 3. Como dije, una de las debilidades de la cobertura 2 es el espacio entre los dos safeties. El Tampa 2, que fue desarrollado por Tony Dungy, cuando él era el entrenador, el coach en Tampa Bay, y luego ganó un Super Bowl con Peyton Manning y los Colts, pero la idea es tener un jugador, un linebacker en el medio, en este espacio entre los safeties. Sí, es algo común en algunas situaciones, pero no creo que haya muchos equipos que lo hacen cada jugada. Ok, cobertura 3. Tenemos a 3 jugadores profundas, obviamente, y 4 debajo. Las ventajas permite que la defensa tenga un defensor extra para correr. Hablamos de eso hace 2 semanas, pero todo se trata de números en el fútbol americano. Y esto es algo bastante básico. De hecho, estaba escuchando un podcast con un analista súper inteligente y me estaba diciendo que básicamente cuando un equipo solamente tiene un safety profundo, quieren intentar parar el ataque terrestre del otro equipo, pero cuando tienen a 2 safeties, quieren parar el ataque aéreo. Muchas veces es solamente eso que influye en sí, en la estrategia. Bueno, parece que Zoom ha cambiado algo y solamente tenemos como 9 minutos en esta llamada. Cuando termine, les voy a mandar otro link y vamos a seguir charlando. Entonces, no se preocupen. Ok, cobertura 3. Sí, un defensor extra para corridas. Debilidades. Es la parte que se llama el seam, la costura entre los dos lados del safety que está en medio de la cancha. Rutas que funcionan bastante bien son las rutas en el flat, combinaciones que se llama el slant flat y el hook y curl.
y 3 por 1. Les voy a mostrar qué significa eso para sobrecargar, digamos, un lado. Ok, tenemos dos versiones de cobertura 3. Aquí vemos cobertura 3 con 2 corners y un safety. Y solamente para mostrarles, cuando hablo de los seams, las costuras están aquí. Y la razón por la cual siempre hay espacio en los flats contra una cobertura 3 es que estos linebackers tienen que correr bastante para llegar al flat. Entonces, muchas veces receptores, bueno, en este caso es un safety, pero muchas veces receptores son más rápidos que linebackers. Entonces, este H aquí va a poder llegar al flat más rápido que el linebacker y va a poder ganar yardas. Tenemos la cobertura cloud o nube, se llama cloud porque un corner aquí está cubriendo el flat y los dos safeties están moviendo a un lado y el otro corner tiene el espacio, el otro tercio. Esto se llama sky porque o cielo porque ese por este safety que tiene el flat y va a ser sí, va a ser un safety y los otros dos corners que tienen los tercios. Una manera de siempre ganarle a la cobertura 3 es el 4 verticals, los 4 verticales, porque es, bueno, bastante simple. Este safety no puede cubrir estos dos costuras, estos dos seam routes, y solamente el quarterback tiene que mirar a un lado para hacer que el safety, digamos, vaya a ese lado y luego lanzar al otro. Esta es una táctica bastante simple que muchas veces funciona. Sí, aquí tenemos una cobertura 3 y como pueden ver, los dos linebackers en medio tienen el hook. Los otros linebackers tienen el curl y el flat. Se nota que dice aquí, bueno, aquí es un safety. Aquí es el safety, digamos. Y tiene dos responsabilidades y eso no es fuera de lo común. Contra el pass tiene esta zona, el curl y el flat. Pero contra una corrida tiene contain. Entonces tiene que hacer que este linebacker, en este caso creo que es Steven Jackson, no vaya al lado afuera, digamos, de la cancha. Esta es una cobertura 3, se llama Buzz, y eso es interesante, es lo que hacen los Seahawks en este Super Bowl cuando ellos aplastaron a los Broncos, pero ellos tenían uno de los mejores, una de las mejores defensas en los últimos años, la última década, yo diría. Y básicamente jugaron hombre con los corners y con el resto cobertura 3. Es una versión interesante de ellos. Ok, cobertura 4. Obviamente tenemos a 4 jugadores profundos, digo, y solamente 3 por debajo. Las fuerzas son, básicamente a veces se convierte en hombre y hace más difícil lanzar profundo. Las debilidades son slants y flats, son los flats, perdón, y todo abajo porque solo hay 3 defensores. Y una combinación que se llama post curl o doble post para poner en conflicto un safety. Tienes que tener cuidado con los slants y ahora me acuerdo que se me olvidó mostrarles el slant flat. A ver. Sí,
Ok. Si tenemos aquí un slant flat, les voy a mostrar cómo se pone en conflicto al linebacker. Tenemos un slant aquí y un flat aquí. Este linebacker, este wheel, solo puede cubrir uno. Si él elige el slant, el flat va a estar abierto. Si elige el flat, el slant va a estar abierto. Entonces, como quarterback, la lectura es solamente este linebacker o este safety. Si están haciendo eso en el otro lado, es bastante común. Es una combinación bastante común. Bueno, volviendo a cobertura 4. ¿Qué ejemplos tengo? No, ok. So, bueno, hay tres, obviamente, jugadores o defensores debajo. Entonces, aquí, volviendo a números, tenemos, dependiendo de la combinación, 4 contra 3. Como les dije, el fútbol americano es un deporte bastante simple a veces. ¿Y cuáles son estas combinaciones? Cuando hablo de los flats, la defensa no tiene una desventaja por la misma razón por la cual tengan esa desventaja contra cobertura 3, porque el corner tiene que ir profundo y va a tardar muchas veces el linebacker en llegar al flat. Entonces, si este receptor hace un curl aquí, va a tener mucho espacio y va a poder correr un poco después del pase. El post curl, vamos a hablar de eso. Nosotros en mi equipo universitario también tenemos una combinación así. Es un post y un curl aquí. Y eso pone en conflicto el safety. Porque si el safety sube con el post, el curl está abierto. Si el safety baja con el curl, el post está abierto. Es una combinación básica del post curl. Y por otro lado, si hacemos dos posts, el safety tiene el mismo problema. Si baja o si sube, eso está abierto. Si baja, eso está abierto. Entonces, nos quedan menos de un minuto. Voy a parar la grabación y mandar otro link a Pablo. Entonces, nos vemos, sí, en un segundito. A ver. Sí, ok, estamos grabando. Vamos a PowerPoint otra vez. Y esa es cobertura 4. Algo interesante. Hay algunos coaches que dicen que esta jugada de 4 verticales siempre funciona contra cualquier cobertura. Contra cobertura 3 ya lo vimos, creo. Sí. Contra cobertura 2 va a funcionar. Espera. Contra cobertura 2 va a funcionar si hacemos 4 verticales. Ay, perdón. Porque vamos a tener alguien en los espacios de cobertura 2 o en el medio y contra cobertura 4. Algunos dicen que funciona siempre porque lo que pasa es, tenemos alguien aquí y uno de los slots va a ir al medio. Y ocupar ese espacio en medio de los dos safeties. Entonces, este es solamente algo, sí, algo interesante, una filosofía interesante. Ok, hombre, como dije, los corners van a estar enfocados en los receptores. Van a, sí, algo que funciona bien con hombres, las pantallas, los screens. Tienes que buscar desequilibrios. Jugadores, por ejemplo, si un linebacker está cubriendo un receptor, linebackers muchas veces son más lentos que receptores. Y
es difícil de vigilar al quarterback. Muchas veces cuando ves a quarterbacks como Patrick Mahomes o a veces Lamar Jackson, hasta Aaron Rodgers ahora, o más común antes, pero a veces ahora, cuando ellos tienen corridas largas, es cuando la defensa estaba jugando de hombre, digamos, estaba jugando hombre y nadie estaba vigilando al quarterback porque todos los safeties y corners y hasta linebackers a veces estaban fijados en las personas los jugadores que estaban cubriendo. Es importante también usar moción para cambiar las posiciones de los DBs, los Rams, 49ers y Packers hacen eso muy, muy bien últimamente. Hay dos variaciones, o algunos, de los que vamos a hablar en el cobertura 1. Cuando hay un safety, normalmente es un safety profundo y los demás jugando hombre a hombre. Sí, cobertura 1 muchas veces, como dije, hombre debajo, cuando dijo, y como dije, es un poco difícil para mí a veces traducir esos términos, pero cuando hablo de debajo, estoy hablando de esa parte de la cancha. Debajo y sí, arriba diría, sí, que es esa parte. Los corners juegan con una posición afuera. Van a hacer que sí, muchas veces van a hacer que los receptores corran hacia adentro porque eso es donde tienen ayuda. No tienen nada de ayuda aquí los corners, entonces quieren canalizar los receptores hacia el safety. Fuerzas, un safety está abajo para hacer un blitz, para interceptar pases, a veces algo que se llama un ladrón, que en este caso podría ser dependiendo, bueno, en este ejemplo el linebacker los dos linebackers están haciendo un blitz, pero a veces el linebacker va a hacer lo que se llama un ladrón y no va a cubrir a nadie, solamente va a leer los ojos del quarterback e intentar interceptar los pases. A veces eso es un safety o un ladrón. Las debilidades son rutas que van para... eso fue un error mío, perdón, voy a corregir eso en el PowerPoint, pero debe ser rutas que van para afuera. No, pero, me estoy confundiendo. Ok, solamente yo voy a tener que corregir eso. Ignora esa parte de rutas que van para adentro. Vamos a enfocarnos en rutas profundas. Es una debilidad porque solamente hay un safety y es bastante fácil manipular el safety con los ojos del quarterback. Tenemos también cobertura 2, hombre, cuando los jugadores de abajo están jugando hombre a hombre y los safeties, normalmente otros jugadores de arriba, están jugando zona. En esta formación, esta estrategia, los cornerbacks van a posicionarse para que los receptores vayan hacia afuera, porque tienen ayuda afuera. Los safeties van para cada lado y no tienen tanta ayuda en el medio, los corners. Entonces, van a alinearse así un poco, muchas veces no va a ser muy pronunciado, pero así, para que los receptores vayan hacia afuera. Las debilidades son rutas que van para... bueno, ok. Lo siento, recién me acordé de lo que quería decir. Las debilidades de dos hombres son rutas que van para afuera porque los corners muchas veces ya dan un poco de espacio aquí al receptor. Igual que en cobertura 1, cuando los corners ya dan un poco de espacio hacia adentro a los receptores. Entonces, eso puede ser una debilidad,
Muchas veces, como dije, la posición y el alineamiento de los corners no es muy pronunciado, pero es algo que existe. También hay algo que se llama un stutter post. Un stutter es lo que ocurre cuando, por ejemplo, un receptor va hacia afuera por 2 o 3 pasos y luego hacia adentro. Esa moción aquí, ese movimiento se llama un stutter. Entonces, un stutter hace que el safety piense que el receptor vaya en esa dirección y el safety va allá, dejando un espacio enorme en el medio. A veces tenemos la cobertura 0, que es cuando no hay nadie de, profundo. Muchas veces eso significa que la defensiva va a hacer un blitz o que muchas veces eso está usada en la zona roja. Cuando el otro equipo está muy cerca de anotar un touchdown. Entonces, sí, en estas ocasiones no hay por qué tener jugadores profundos, porque no es muy probable que la ofensa vaya en esa dirección. O no hay mucho para cubrir, digamos. Como dije muchas veces, va acompañado con un blitz. Eso se llama un casino porque la defensa está apostando que sí que van a llegar al QB antes de que se dé cuenta de lo que está pasando y pueda lanzar. Mucho cerca de la línea, como dije, está muy usual en la zona roja. Las debilidades obviamente es la parte profunda de la cancha y lugares que desocupan por el blitz. Y lo que quiero decir es eso. Porque cada vez que hay un blitz, un lugar queda vacío. Y si esos linebackers hacen un blitz, desocupan este espacio. Entonces, como dije con esta estrategia casino, ellos están apostando que van a llegar al quarterback antes de que él pueda lanzar la pelota en esta, en esta área. Tienes que saber lo que se llaman los hot routes. Este es un rasgo de cualquier ofensiva. Cada jugador van a tener, o en cada jugada va a haber una ruta, muchas veces, bueno, siempre corta, que el quarterback sabe, bueno, si hay un blitz, yo sé que inmediatamente puedo lanzar la pelota a esta ruta o a este jugador. Y a veces es algo que ya está diseñada y parte de la jugada, pero otras veces es un ajuste que hacen el receptor y el quarterback. Y todos tienen que estar bien, digamos, conectados para reconocer eso. Por ejemplo, para usar nuestra situación de un blitz, si ellos dos hacen un blitz, puede ser que el receptor y el quarterback ya decidieron que en esta situación el receptor lo va a reconocer y va a hacer un slant. Entonces, para enfrentar este blitz o blitz en general, los receptores y quarterbacks tienen que estar preparados para cualquier eventualidad y cualquier cualquier cosa y tienen que ya haber hablado de eso y poder reconocerlo en el momento y cambiar la ruta. Bueno, eso es todo. Sé que es mucha información, no sé si lo he presentado bien, pero si tienes una pregunta, Jorge. No, coach, todo muy claro, súper bueno todo. Ok. Es muy bien, que también estaba repasándolo yo por mi cuenta, así que estuve súper bien y no, entendí incluso más cosas ahora. Perfecto, perfecto. Sí, y si tienes algo
que gustaría que cubra en esas charlas, avísame o habla con Pablo o algo así, pero sí, en 2 semanas, sí, creo que vamos a poder hacer eso otra vez. Les estaré avisando si les parece bien. Sí, sí, yo hablo con el Pablo ahí cualquier cosa. Ok, Muchas gracias por la charla perfecto, y todo. perfecto. No, es un placer. Que tenga buen día.